Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Contardo Ferrini. Nació el 4 de abril de 1859. Sus padres eran muy buenos cristianos y practicantes. Misa diaria, lectura de la Sagrada Escritura y vida de los santos de cada día, rezo del rosario en familia. Era de estatura media, llena de solidez, de armonía, de elegancia, de líneas, el paso rápido pero firme, la pluma siempre presta, llena de sabiduría, la palabra cuidada y persuasiva, en su rostro un aire de simpatía siempre igual, pero sobre todo brillaba un resplandor de pureza y de amable juventud. Se decidió por la carrera de Derecho. Estudió en Pavía en el Colegio Borromeo. Pasó innumerables pruebas por el ambiente de sus compañeros. Pronto ellos se dieron cuenta que se trataba de un joven extraordinario. No era la vocación la vida religiosa, sino la de un laico cristiano. Aunque era de temperamento tímido e introvertido, desempeñó una gran labor entre los jóvenes universitarios durante los largos años de docencia. Los alumnos lo veneraban y lo admiraban. Era un sabio y un santo en una pieza, y a la larga esto es lo que influye y convence. Publicó profundos estudios sobre diversos temas, siendo muy apreciado por los expertos. El Papa Pío XI admiró su gran capacidad de trabajo como algo que pasa de lo normal. Amaba tiernamente la Eucaristía y a la Virgen María. No se perdía nunca la misa diaria. Vivía con una gran pobreza y enorme caridad. El 17 de octubre de 1902 partía hacia la eternidad. Otros santos de hoy: Vicente, Florencio, Gaudioso, Capitolina. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. A todos nuestros hermanos que, pues nos están escuchando, nos están viendo, dependiendo el caso, dependiendo el medio por el cual ustedes reciban esta señal de Monte María. Tenemos ahí a través de internet la página oficial www.montemaria.org. También tenemos ahí en redes sociales, como ya es costumbre, en esta perfil de Monte María Radio y Televisión. Así ustedes nos pueden encontrar en Facebook, Monte María Radio y Televisión. Y pues ahorita transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Monte María, ubicada en la colonia 3 de octubre, en Tijuana, Baja California. Y pues ahorita en estos momentos estoy precisamente compartiendo esta transmisión en el perfil de su servidor, Fray Sergio MJM, ahí también en Facebook. Sin olvidarnos de nuestros hermanos en la radio, la 1470M. Muchísimas gracias ahí a nuestros hermanos radioescuchas por su preferencia. Y hemos escuchado ya el santoral. Tardé un poquito ahorita en entrar, así es que adelanté un poquito el santoral como primer segmento que tenemos ya acostumbrado en este programa. Pero ahora les invito a irnos ya directamente con nuestro segundo segmento, que es compartir con todos ustedes el evangelio que corresponde a este día 27 de octubre. Hoy día ya miércoles,
este día, prácticamente como vulgarmente decimos o coloquialmente decimos, el ombligo de la semana. Ya estamos a punto de terminar la semana e inclusive de terminar el mes. Y bueno, pues que el Señor nos conceda la oportunidad de seguir intentando, seguir luchando por llegar a la santidad. Esto es, pues, trabajar en nuestra persona, tratar de llegar a un arrepentimiento sincero, auténtico, perdonar de todo corazón y, por supuesto, amar a Dios sobre todas las cosas. Abandonar, pues, esos enemigos que tenemos normalmente, que es mundo, carne y demonio. Y es vencernos, pues, a nosotros mismos para poder agradar a Dios. Y agradar a Dios no es más que luchar constantemente, insistentemente, por nuestra conversión, para que lleguemos a la santidad. Y miren que les digo esto porque hoy disfrutamos de este día miércoles. Quizás algunos no lo disfrutaron muy bien. No sé qué motivo habrá sido, pero ojalá que si Dios te ha permitido llegar hasta estas horas, pues que de alguna otra manera te conceda a ti ver con claridad el valor de la vida, el valor de un alma, el valor de un llamamiento que Dios te ha hecho. Muchas de las veces caemos en la cotidianeidad, en lo ordinario de la vida y perdemos ese valor, ¿verdad? Ya no valoramos la vida y por lo tanto hacemos todo como robots, como un modo o un método ordinario. Y les digo esto y les menciono esto porque el día de hoy me tocó salir un poco a hacer unos mandados y me voy encontrando con un accidente por donde circulaba. Pero fíjense que de alguna otra manera, pues interesante está este hecho, que ya saben que los accidentes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hacen reflexionar. Le tocó a una persona, a un hombre, a un varón que no la debía, ¿verdad? Es decir, no, de alguna otra manera, pues cosas que pasan solamente en la vida, sin deberla ni temerla, un pobre hombre, a un señor, de alguna otra manera, pues le tocó. Sí, fue arrollado por un camión de pasajeros sin frenos. El señor estaba arreglando su carro, ¿verdad? Bueno, no su carro, él es mecánico, estaba arreglando carros ahí. Me parece, si no mal vi, estaba fuera de una banqueta y él arreglando el carro, abajo del carro, pues el camión pasando por esa avenida, la avenida tiene una pendiente, pasa el camión y pues obviamente se lleva el carro y al señor. Entonces, no sabemos cuándo es el día ni la hora, ¿sí? Y con esto no estoy mencionando que lleguemos a la conversión por miedo, ¿sí? No es necesario llegar a una conversión o creer en Dios por miedo. Se necesita más que eso. Se necesita de un saber valorar la vida, un saber valorar el llamamiento que Dios ha hecho a mí, ¿sí? Como persona, como hijo de Dios, como criatura de Dios. Entonces, ojalá que de verdad sepamos aprovechar cada instante, cada tiempo, cada segundo. Sepamos aprovechar a las personas, inclusive a las circunstancias, sean buenas o sean malas, sean dolorosas o no, sean sacrificios o no, sepamos aprovecharlo. Hay que aprovechar tanto lo malo como lo bueno, las enfermedades, hay que aprovechar a los enemigos también, ¿sí? Hay que saber amar a los enemigos, hay que saber vivir a un Cristo y no tan solo preguntarnos si existe un Cristo o no. No, hay que saber vivirlo. Vamos pues con la lectura que corresponde a este día, miércoles 27 de octubre, y nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?
Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta. Que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera. Y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces les dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en esta lucha constante y debemos de permanecer en ella. Una lucha constante para poder llegar a una buena conversión, para poder llegar a una sincera y auténtica conversión. El problema está en la falta de trabajo de nuestra persona. Sí, el problema está en que muy pronto nos dejamos vencer por lo que pueda presentar el mundo, por lo que pueda resultar en mi vida personal y cotidiana, ya sea un problema, ya sea una enfermedad, ya sea una situación difícil, por lo que pueda presentar mi cuerpo, ¿sí? Puede ser, no lo sé, una fragilidad, una debilidad, un mal hábito, un pecado, una apetencia humana. Y por eso necesitamos luchar. Porque esto se hace presente siempre, ¿sí? Es decir, necesitamos comprender y ser conscientes que el demonio no descansa, ¿sí? El demonio no descansa. Hay creo que también lo he compartido a través de los medios en algunas ocasiones. Yo he dicho que algún momento un sacerdote nos compartía a nosotros en el seminario un comentario muy interesante. Nos decía: una cualidad o característica del demonio, ¿cuál podría ser? Nos preguntaba este sacerdote. Era un sacerdote religioso ya mayor, de tercera edad, bastantes años de sacerdote, y nos decía: yo les voy a decir una cualidad de Satanás. Es trabajador, ¿sí? Es trabajador. Trabaja las 24 horas del día, no descansa. Y entonces venía a mi mente la comparación del ser humano, es decir, compararnos con Satanás para ver quién trabaja más y quién trabaja menos. Pero la respuesta era muy obvia, ¿sí? En lo personal, yo lo meditaba, lo reflexionaba y decía: caramba, creo que me gana el enemigo. Creo que Satanás me gana en trabajar. Porque hay veces que resulta que nos hacemos de una conciencia ligera, ¿sí? De una conciencia a nuestra manera y decimos: yo creo que esto no es pecado, no pasa nada, hombre, ¿sí? Ay, pues si Dios es misericordioso, Dios ama a su pueblo, Dios ama a su prioritaria criatura, que es el hombre. Si Dios es amor, esto no es pecado, no pasa nada. Ya nada más le voy a echar ganas y ya. Y no nos confesamos, ¿verdad?
o no hay sincero arrepentimiento, o no hay dolor por lo que hemos hecho, ¿sí? Y entonces nos acostumbramos a una vida light, una vida ligera, una vida habitual. Ay, pues no pasa nada. Un día que no vaya a misa, ¿qué tiene? ¿Sí? Ay, no seas exagerado. Te acabas de confesar, hombre, no pasa nada. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, esto es lo que vivimos en este año 2021. Un corazón frío, un corazón tibio, un corazón alejado de Dios. Hay una ausencia de Dios en el corazón del hombre y hay una ausencia de Dios en el corazón de la familia. Y preferimos, pues, vuelvo a repetir, un estilo de vida completamente distinto del estilo de vida cristiano auténtico, ¿sí? Y lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo. Cuando me refiero al estilo de vida cristiana, ¿sí? O cristiano, me estoy refiriendo precisamente al ejemplo de vida que dejó a la alusión de esta palabra, cristiano, ¿sí? ¿A qué se refiere con una vida cristiana? Una vida de Cristo, ¿cierto? Una vida de Cristo. Por lo tanto, hemos abandonado, lo hemos dejado pasar de largo. Hemos querido nosotros, por nuestra propia mano, abandonar ese camino. Porque hay otros caminos más a gusto, ¿sí? Hay otros caminos más cómodos. Hay otros caminos donde no se batalla tanto. Donde tan solo se requiere de estar y ya, porque me presenta gozos exteriores, porque me presenta placeres, porque me presenta amores y felicidades temporales o inmediatos, ¿sí? Hoy quiero ser feliz, me compro el celular más actual, ¿verdad? Más moderno. Ya, soy feliz, ya lo compré. Pero un día se va a romper. Un día te lo pueden robar. O se te puede perder. O puede pasar de moda. A eso se le llaman aspectos temporales o características temporales. ¿Por qué? Porque el objeto, la cosa, es material temporal. Es decir, dura un momento, un determinado tiempo. Tiene fecha, pues, de caducidad. Un día va a vencer. Un día ya no va a estar. Así como nuestro cuerpo. Un día está. Al otro día, al otro año, al otro mes, ya no puede estar. Y aquí la cuestión es que no vamos a perder un objeto. Que no vamos a perder una cosa. Que no vamos a perder algo temporal. Sino que vamos a perder un alma. ¿Sí? Y aquí lo más trágico está en que lo que perdamos se va a perder para siempre. ¿Sí? Se va a perder para siempre. Si el alma se pierde para siempre. Y ya no hay modo, ya no hay manera de salvarla. Solamente se puede durante este lapso de tiempo en la vida terrena. Solamente se puede en este lapso de tiempo que hay oportunidad, que hay opción de conversión, de arrepentimiento sincero, de que te acerques al sacramento de la confesión. Y que si no tienes los sacramentos, pues de que te acerques a los sacramentos. Pero el acercarse a los sacramentos no es para tenerlos de adorno, sino para vivirlos. Para vivirlos. Esto va para aquellos que, aunque tenemos nuestros sacramentos, pareciera que los hemos recibido como adornos nada más. Porque aunque tenemos el sacramento del bautismo, de la comunión y de la confirmación,
Y para mis hermanos que tienen el sacramento del matrimonio y que no los hacen valer porque no se confiesan, no van a misa, no escuchan la palabra dentro de la misa, les da igual si tienen pecado o no, al final de cuentas comulgan, ¿sí? No saben distinguir entre pecado venial y pecado mortal, les da igual llevar una vida cristiana, es decir, practicar pues los valores cristianos, confesarse, comulgar, asistir a misa como tal, practicar el bien, hacer la caridad, tener misericordia con el prójimo, en fin. Y entonces esto se vuelve realmente muy complicado, se vuelve muy triste, porque nos estamos alejando del objetivo, nos estamos alejando de una cercanía y un encuentro con Dios. Y es que el hombre, el ser humano, ha sido llamado con un objetivo muy claro: alcanzar la santidad. Y se le ha encomendado tanto dones, gracias, regalos. Se le ha encomendado la capacidad de Dios, ¿sí? La capacidad, es decir, el poder de Dios a través de los sacramentos, para que ponga en marcha esa conversión, para que ponga en marcha esa santidad en un futuro, para que ponga en marcha un arrepentimiento sincero, un vencimiento a su propio yo, un vencimiento a su persona, a su debilidad humana. Y se le ha conferido todo para que pueda llevar a cabo ese mayor objetivo: alcanzar la salvación de su alma y de las almas que Dios le ha encomendado. Y entonces aquí hay algo muy interesante también que podemos encontrar en el hombre: no solo la ausencia de Dios, sino la falta de formación. Obviamente, si hay una ausencia de Dios, hay una falta de conversión, hay una falta de formación cristiana, ¿sí? Y nos hemos dejado acostumbrar tan solo por lo popular y tradicional. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esté mal, por ejemplo, recibir un testimonio vivo de otra persona. Está muy bien. De hecho, ¿quiénes fueron los primeros testigos? Los apóstoles, ¿sí? Ellos nos ponen el ejemplo de hablar de un Dios vivo, de un Dios vencedor, de un Dios resucitado. Y nos ponen el ejemplo para que nosotros lo imitemos, que seamos también testigos y demos testimonio de este Dios. El problema está en que para dar testimonio, ¿qué se necesita para dar testimonio? Se necesita de una experiencia vivencial personal con Cristo. Se necesita de un encuentro cercano con Dios. Se necesita de un corazón dispuesto, humilde, sencillo, abierto a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, a la gracia de Dios. Y ese es el mayor problema del hombre. El egocentrismo, el creer en nada más en el propio yo, creer en las capacidades propias, en nuestros propios méritos. ¿Es en serio? ¿Es en serio que hemos caído tan bajo que hemos llegado a pensar que el hombre puede sobrevivir solo sin Dios? Y la consecuencia está precisamente en lo que en nuestro mundo actual se presenta, ¿sí? Jóvenes en la delincuencia, jóvenes en la narcocultura, jóvenes inmaduros, ¿sí? Nuevos matrimonios que no sé si llamarle matrimonios porque
pues son nuevos matrimonios que no aceptan el sacramento del matrimonio. Hay unos que no aceptan tener hijos, que prefieren tener perritos en vez de hijos. Hay otros que prefieren la unión libre, ¿sí? Entonces, ¿a qué se le llama todo este fenómeno? Sí, se le llama ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Ausencia de valores cristianos. Ausencia de un ejemplo a seguir. Ausencia de un camino a seguir. No saben cómo está construido un camino cristiano. ¿Sí? Tampoco podemos echarle la culpa porque pues, son jóvenes, son nuevas generaciones, son personas que han crecido sin la falta del ejemplo. Perdón, sin el ejemplo. Han crecido sin una muestra, pues, de cómo guiarse, de cómo caminar. Y por lo tanto, se dejan llevar por cualquier corriente o por cualquier idiota que les presente un camino, ¿sí? Como no les han presentado el camino de Cristo, pues suelen adoptar cualquier camino. Por ejemplo, ahí tenemos a dichas personitas que aunque son católicos, fíjense bien lo que voy a decir, hay personas que aunque son católicos, católicos a lo mejor de nombre, ¿verdad? Pero no practicantes, suelen caer en diferentes tipos de pensamiento, ¿sí? En diferentes tipos de ideas, como por ejemplo la brujería, la hechicería, la magia negra, no lo sé, la lectura de cartas, el yoga. Han creído más en otros caminos como la santería, por ejemplo. Y miren que de ahí, lamentablemente, pues tenemos un problema muy grande porque me refiero a la santería. Porque como también manejamos no lo mismo, pero sí algo similar, lamentablemente, pues muchos se desvían, ¿sí? ¿Por qué? Porque como también manejan santos, bueno, no son santos los que la santería presenta, pues no son nada, simplemente, ¿sí? Supersticiones y diferentes aspectos que manejan ellos. Entonces, por ejemplo, yo conozco de católicos que no saben identificar, por ejemplo, las imágenes de bulto, ¿sí? Acabo de subir yo en mi perfil de Facebook una imagen donde presenta la diferencia de una imagen que no es, ¿verdad? Una imagen que no es propiamente católica y que lamentablemente, pues, ¿cómo se dice? Pertenece a otra corriente, ¿sí? A otra cosa, a otra creencia. A esas imágenes se les llaman imágenes contaminadas, ¿sí? Imágenes contaminadas, las que no son de la Iglesia Católica. Las que no son de la Iglesia Católica se les llama imágenes contaminadas. ¿Por qué contaminadas? Porque tienen otra figura, porque presentan otra forma, porque vienen de diferente manera, no como las católicas, ¿sí? Yo puse el ejemplo ahí en mi perfil, vuelvo a insistir, de, por ejemplo, un San Judas Tadeo. Algo muy interesante es que un buen católico va a saber identificar esas imágenes, las contaminadas de las no contaminadas, ¿sí? Por ejemplo, déjenme por aquí abro esta imagen. Bueno, la voy a ver nada más yo, pero ahorita se las explico. Vuelvo a repetir, subí la imagen de San Judas Tadeo y hay ciertas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en una imagen de San Judas Tadeo contaminada, es decir, no católica, por ejemplo, han solido el comercio, sobre todo, y la santería también. Han solido hacer, una imagen distinta al verdadero San Judas. ¿Qué tiene el San Judas que no es católico? Tiene, por ejemplo, monedas en los pies. Tiene monedas en los pies. Y
Y ese no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la cultura o según la costumbre de la santería y tantas otras corrientes estúpidas, han adjudicado, es decir, han puesto a San Judas como un santo que te da dinero. O sea, imagínate, ¿qué católico va a preferir a un santo que te da dinero teniendo a Dios en su vida? Pues no, ¿verdad? Eso lo maneja la santería, eso lo manejan otras corrientes. ¿Qué más tiene el San Judas Tadeo que no es católico? El San Judas Tadeo contaminado. Bueno, al principio dije que tiene monedas en los pies, en el suelo, ¿sí? En la base de donde está parado. El San Judas Tadeo que no es católico también tiene una medalla aquí en el pecho. ¿Sí? Si ustedes tienen un San Judas lo van a poder verificar. Pero también lo tiene el que sí es católico. ¿Cómo identificar el verdadero? Fácil. El San Judas que no es católico tiene una medalla, pero sin cadena. ¿Sí? Tiene una sola medalla sin cadena en el cuello. Esa es una imagen no católica. ¿Por qué? Porque esa medalla no representa nada más que una moneda. En cambio, la imagen de un San Judas Tadeo que sí es católica tiene el rostro de Cristo, ya sea de perfil o ya sea de frente, pero tiene una cadena en el cuello. Ese sí es un San Judas Tadeo católico. Hay otros San Judas, hay de diferentes. Hay otro San Judas que tiene un libro rojo aquí en el brazo. Lo tiene recargado sobre su pecho y sobre su brazo. Ese sí es católico, está muy bien. Sí, está muy bien. ¿Qué más debe de tener un San Judas Tadeo? Verdadero, católico. Debe de tener su báculo, ¿verdad? Es decir, un bastón, un palo en la mano. O un hacha. Cualquiera de las dos. Y debe de tener también aquí en la cabeza como una lengua de fuego, que es el Espíritu Santo, de hecho. ¿Sí? Esas son las características de un San Judas Tadeo correcto. ¿Cómo identificar a un falso? ¿Cómo identificar un San Judas Tadeo que no es católico? Cuando tiene una medalla en el pecho, aunque sea el rostro de Cristo, pero no tiene cadena. ¿Sí? No tiene para dónde colgarlo en su cuello. O que tenga monedas en el suelo. Ese no es. Ese no es. Entonces, así como esta, déjenme decirles, hay muchos. Hay muchos. ¿Sí? Me refiero en cuanto a los diferentes santos. Hay muchas más. ¿Sí? Y hay que saber identificarlas. Ahorita no tengo el tiempo para poder presentárselas. Ya buscaré un tiempo donde pueda presentárselas y describirles cuáles son. Las verdaderas, las católicas y cuáles no. Entonces imagínate, ahorita lo que me interesa es compartirles a ustedes, ya una vez poniendo este ejemplo, que así como hay muchas otras cosas. Que un católico que no practica su religión, que no vive su fe, que no vive un Cristo, que no comulga, que no se confiesa, que no va a misa, pues va a ser un católico que se va a dejar llevar por cualquier estupidez que presenta el mundo, que presenta una ideología, que presenta un pensamiento, que presenta un autor, y listo, perdió la fe. Perdió la fe. Entonces, ¿qué peligro hay en eso? ¿Qué peligro hay? Es que ya se cambió de grupo, es que ya se cambió de bando. No, ese no es el peligro. El peligro no es tanto de que ya se fue a otro grupito de religión. No, el peligro es que va a perder su alma. Ese es el verdadero peligro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos invita el Señor a través del Evangelio del día de hoy? Este Evangelio que nos presenta el evangelista Lucas. Pues es de que luchemos. Es de que sigamos insistentemente luchando, ¿sí? Invirtiendo para la santidad, dedicándole tiempo, esfuerzo, dedicación, lo que sea necesario
para ganar la santidad. ¿Sí? Y yo les hablaba el día de ayer algo muy interesante. No se trata de preguntarnos si existe un Dios, sino se trata de vivir a un Dios. Es muy distinto preguntarnos, ¿existe Dios? A decir, Dios está vivo. ¿Sí? Dios está presente. Entonces, lamentablemente, muchos nos hemos quedado con tradición, transmisión y enseñanza. Es decir, por ejemplo, hay la mayoría, el gran porcentaje de católicos que tan solo se consuela, se conforma con lo que le enseñaron en el catecismo y ya, ahí fue toda su formación cristiana, eso fue. Lo que le enseñaron en el catecismo y ya, es todo. Y no se retroalimenta y no trata de interpretar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios le dice a su vida, a su persona. Y no trata de buscar agradar a Dios y no trata de en realidad buscar la santidad, sino más bien de cumplir, ¿sí? De cumplir, de cometer un acto de disciplina. Ya cumplí, ¿sí? Y si no, luego nos gana a nosotros este hecho del cumplimiento, del deber cumplir. Pensamos o no sé, pensamos como que le hacemos un favor a Dios. Hay que ir a misa, sí, para cumplir. Espérate, si no se trata de un acto de disciplina nada más, ¿sí? Ya Dios, ya fui a misa, ya se acabó todo, ¿sí? Y ya, listo, ya cumplí. Aunque no haya escuchado la palabra de Dios, no haya comulgado, no me haya confesado, no, ya fui a misa, ya cumplí. No se trata de hacerle un favor a Dios. Se trata de poder retroalimentarnos para saber qué tenemos que hacer para llegar a la santidad. Miren, no me quiero alargar más. Estamos a punto de celebrar, de reflexionar acerca de algo que se viene este próximo 1 y 2 de noviembre, ¿sí? Les pregunto a ustedes qué es lo que celebramos el 1 y 2 de noviembre. Sí, que podamos comprender en realidad de lo que se celebra. Para empezar, el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. ¿Sí? El Día de Todos los Santos. Y quiero que quede bien claro, por favor, de qué es lo que vamos a celebrar, porque no falta de verdad. Cada laico que se inventa o copia o recibe por tradición o por cultura o lo que tú quieras, cada cosa que no tiene nada que ver con lo que se celebra, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto que acabo de mencionar de la diferencia de imágenes. Fíjense bien, lo que me ha tocado ver a mí muy de cerca. Imagínense su parroquia, el templo de su parroquia, ¿sí? Donde celebran misa. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo, Eucaristía, está expuesto a lo que nosotros llamamos como católicos el Santísimo. Está expuesto. Ahora imagínense a ciertas personitas entrar, dejar la imagen de un santo, del santo que prefieran, ¿sí? Al que le tengan mayor creencia, fidelidad, ¿sí? Vamos a poner el caso de San Judas otra vez, ¿sí? O San Francisco, quien quiera. Imagínense, el Santísimo está expuesto. Entran las personas con su santito. Lo ponen a un lado donde se ponen, no sé, las velas o algo. Le prenden su veladora, se persignan y ahí se quedan un rato. Y luego se van. Como católicos, ¿qué error cometieron?
el Santísimo estaba expuesto. Estaba ahí presente. ¿Qué tengo que hacer con el santito si el Señor está ahí? ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que no seamos devotos a los santos. Claro que sí, son ejemplos a seguir. Pero los santos, ¿qué también? O sea, ¿qué testimonio nos dan? O sea, ¿de qué nos hablan los santos? ¿A qué nos invitan los santos? ¿A llegar a dónde? A la santidad. ¿Sí? A la santidad. No de nada más pedirles favorcitos. No nada más de ponerles su monedita. No nada más de persinarte. Sino que en realidad trabajes en tu persona para llegar a ser santo. De eso se trata. Y que haya un orden de valores. ¿Quién es primero? ¿El santo de tu devoción o Dios? Pues Dios. Entonces, caramba, si en mi parroquia está expuesto el Santísimo y a un lado están los santos, yo me voy primero con el Señor. Que está real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Después me voy con el santo, pero primero es el Señor. ¿Sí? Ese es el error número 1 que cometemos en este día, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, solemnidad. Hay que asistir a misa, efectivamente, para poder comprender y ser consciente que este camino cristiano está forjado por luchar por mi santidad y la santidad de las almas que Dios nos encomienda. Eso es lo que deberíamos ser conscientes en ese día, cuando asistimos a misa, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Sí? No de asistir al santo para que me cumpla mi favor o mi capricho. No es eso. Lo que celebramos es la santidad de muchos que ya llegaron ahí a la santidad. ¿Sí? Y que me invita a mí a poder trabajar en mi persona para llegar a la santidad. 2 de noviembre, ¿verdad? 2 de noviembre, ¿qué celebramos? ¿Qué decimos los católicos? ¿Qué se celebra? A ver, los escucho. Bueno, no los escucho, ¿verdad? Pero escucho sus comentarios. ¿Sí? ¿Qué se celebra el 2 de noviembre? ¿Sí? El Día de los Fieles Difuntos. El Día de los Fieles Difuntos. ¿Cuántos de... No, pues ahí sí me atrevería a hacer una pregunta muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros pues hemos tenido pues esa experiencia de la pérdida de un ser querido? Uh-huh. Yo también tuve esa experiencia, ¿sí? Una hermana mía. Ya de alguna otra manera pues pasamos también por esto. Pero aquí la cuestión está. Lo mismo que la fecha anterior, del 1 de noviembre. ¿Qué hacemos? ¿Qué celebramos? Porque me ha tocado ver cada ocurrencia. No. Si les dijera, si yo les contara. Y todo por la ignorancia. Y no estoy insultando a nadie, ¿eh? Porque lo que yo siempre digo, nadie nacemos sabiendo. Pero yo sí les digo algo. La información está. Nada más que... O la formación, más que información. La formación está. La iglesia te proporciona muchas herramientas para que te formes adecuadamente. ¿Sí? Que pongamos peros y pretextos, eso ya es otra cosa. Tienes que venir tantos días para que recibas el sacramento del matrimonio. Tantos días, tantos meses. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Sí? No quieren formarse. No quieren. ¿Sí? Por eso cometemos con nuestra ignorancia muchos errores en los días donde se celebra algo y hacemos otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos con el 2 de noviembre, Día de nuestros fieles difuntos. Fíjense muy bien. Ahí les va. He estado en la experiencia de la celebración del rito de exequias. ¿Qué son las exequias? Es un rito que se hace como si fuera la misa, pero no es la misa, ¿sí?
como si fuera la misa, pero no es la misa. Y la puede celebrar un seminarista, un diácono, un ministro de la Eucaristía. Yo la he celebrado. Se puede hacer de cuerpo presente. De hecho, hace poco celebré una. Y fueron de 2. Eran 2 hermanos jóvenes. Lo interesante está en encontrar en los familiares no solo la ignorancia, sino la ausencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué le puedes decir a unas personas que no practican una religión, que no profesan una fe, que no creen mucho en Dios? Pues ahí hay que meterle tanto formación como educación cristiana, como valores cristianos, para que sepan qué es lo que están haciendo. Porque ¿qué es lo que hacemos la mayoría cuando fallece un familiar? Y yo se los puedo aquí confesar, y me da mucha pena. Familiares míos han hecho muchas cosas menos lo que se tiene que hacer, lamentablemente. Menos lo que se tiene que hacer. ¿Qué errores cometemos? Llevamos música, ¿sí o no? Contratan a mariachis, contratan a bandas, llevamos música a nuestros hermanos difuntos. Qué bonito. Hay algunos que llevan bebidas alcohólicas. Llevan bebidas alcohólicas. Hay otros que llevan no una banda, pero sí llevan música en algún aparato, ¿sí? Otros le cantan una canción. Otros se reúnen para comer, ¿sí? Aunque no lo crean. Se reúnen para comer. Y hacen muchas tantas locuras, ¿sí? E inclusive hasta luego se hacen camisetas con la imagen de su familiar difunto. Todo esto que estoy mencionando, no estoy diciendo que como tal sea malo. Todo esto que estoy mencionando, lo que estoy diciendo es que son cosas que no ayudan para nada. No ayudan para nada para que su familiar llegue a la presencia de Dios. No ayuda para nada. ¿Qué es lo que sí ayuda para que su familiar llegue a la presencia de Dios? Ofrecer algo que se llama indulgencia plenaria. Eso sí ayuda para que su familiar llegue a la santidad. Eso sí ayuda. Pero curiosamente, los propios católicos no hacen eso. Prefieren poner música, hacer camisetas con la imagen de su familiar difunto, prefieren llevar muchas flores, muchas flores, prefieren llevar una banda, llevar un mariachi, prefieren tomar ahí, ¿verdad? Bebidas alcohólicas, prefieren, no lo sé, ¿qué más he visto? A veces, prender no sé cuántas veladoras, pero nunca les he visto realmente hacer lo correcto, que es ofrecer una indulgencia plenaria para que su familiar llegue pronto a la presencia de Dios. ¿Qué requisitos se necesitan para hacer una indulgencia plenaria? Confesión, oír misa y ofrecer por las intenciones del Papa. Sí, vuelvo a repetir. Confesión, oír misa y ofrecer por las intenciones del Papa. Un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Dime, ¿qué tan difícil es hacer eso? ¿Qué tan difícil es confesarte, oír la misa o vivir la misa y ofrecer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa? ¿Qué tan difícil es hacer eso? Les voy a confesar algo. Es muy difícil para los que no practican su religión. ¿Sí? Es muy difícil para los que no saben. Me ha tocado, vuelvo a repetir, hacer esta celebración de exequias en donde los familiares no comulgan porque no tienen sacramentos. No se confiesan porque no tienen sacramentos. No van a misa porque no tienen sacramentos. Qué triste. Porque ¿qué le pueden ofrecer a su familiar que ha fallecido? Nada.
Nada más que aspectos temporales como ponerle música, hacer camisetas, llevar muchas flores, que no les sirven para llegar a la santidad. ¿Sí? Entonces, hay algo muy interesante aquí. Lo más importante es ofrecer una indulgencia plenaria. Tenemos otras cosas más extras que se pueden hacer. Por ejemplo, ofrecer una misa por ellos. ¿Sí? Háganlo en este orden. Háganlo en este orden. Primero, ofrezcan una indulgencia plenaria. Segundo, ofrezcan una misa, un novenario, como se le llama. ¿Sí? Así como rezan el rosario en novenario, también en misas. Háganle 9 misas. ¿Sí? Y, ¿por qué no? El rezo del Santo Rosario. También es importante. Pero así en ese orden. Lo primero, una indulgencia plenaria. ¿Sí? Te ofrezco esta indulgencia plenaria, Señor, por el eterno descanso de mi familiar, tal. Segundo, ofrecemos una misa, bueno, no una misa, varias misas, el novenario, las 9 misas. Y tercero, novenario también del rosario. Pero en ese orden, Muy bien, yo me despido de todos ustedes. Dios me les bendiga. Gracias por todo su apoyo que han hecho para que esta evangelización siga a través de estos medios de comunicación, de esta señal de Monte María Radio y Televisión. Me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.